buenas amigos, un saludo. Hoy vamos a cocinar una receta con algo que ha cambiado la humanidad. Me refiero al trigo, a la harina. Gracias al trigo, los humanos cambiaron todos sus hábitos, empezaron a cultivarlo en el creciente fértil, lo que hoy sería Turquía, Siria, hasta llegar a Egipto, toda esa zona empezó a cultivar y cambió la humanidad. El trigo hizo que las civilizaciones, que los humanos se asentaran para cultivarlo y con su cereal, con el trigo, hicieran uno de sus alimentos base. Durante milenios el hombre se alimentó de trigo. Se sabe, porque hay estudios que se han encontrado en yacimientos arqueológicos, trigo, o sea, panes de hace 12.000 años. Hoy vamos a cocinar un pan muy sencillo y muy ritual. ¿Y por qué voy a hacer este pan? El pan que voy a hacer, que se llama un pan cenceño, para los judíos mazá, o una variación, este pan cenceño es un pan que no fermenta. Haciendo esa analogía con los trigos y con las tortas que se hacían desde hace 12.000 años hasta ahora. Se siguen haciendo las mismas tortas. Hay diferentes variaciones, pero ahora voy a contar por qué. ¿Por qué voy a hacer esta receta? Acaba de comenzar ayer, que fue Domingo de Ramos, la Semana Santa. Felicidades a todos los amigos cristianos que la celebran. Y también se celebra, a partir del día 8 del miércoles, se celebra la Pascua judía, el Pesaj judío. Son una de las grandes celebraciones para las dos religiones, una de quizás la más importante de las celebraciones. Quiero conmemorar estos días porque esa celebración tiene que ver mucho con la otra, aunque los cristianos lo que conmemora es la pasión de la Semana de Pasión de Cristo, y para los judíos lo que se conmemora es la salida, cuando los judíos eran esclavos en Egipto, cuando se liberó el pueblo de Israel y salió hacia la tierra prometida, lo que le llevaría después 40 años de éxodo en el desierto. Y eso se conmemora, es decir, para los judíos conmemora la salida. ¿Qué se come? ¿Qué comen los judíos fundamentalmente esa semana que dura 7 días en Israel y 8 días en el resto del mundo, un día más? ¿Qué es lo que se conmemora? ¿Qué es lo que se come? Lo que se come durante esas fechas, en concreto con el pan, son panes ácimos, son panes que no fermentan, que no pueden fermentar. ¿Por qué no pueden fermentar? Porque el pan en este caso lo que hace es una representación, es una síntesis de lo que ocurrió con la salida del pueblo de Israel hacia el desierto, es decir, en el éxodo. Lo que se conmemora es que el día que se liberan los judíos fue tal el ajetreo dentro del mundo de las familias judías que estaban elaborando lo poco que se pudieron llevar, y el pan no lo pudieron fermentar, se lo tuvieron que comer sin fermentar. Por eso quedaron esas tortas finas y horneadas simplemente sobre la agua. Y eso ha quedado como una representación y a la misma vez ha condicionado esa celebración donde no se toma absolutamente ningún elemento hametz, ningún elemento fermentado. Esto es una de las bases de esa noche, de esa semana. No se toman elementos fermentados y las celebraciones pues llevan una serie de alimentos muy rituales y muy específicos. El pan que vamos a hacer no es exactamente un mazá, porque lo que vamos a hacer es un pan cenceño, que en su origen es muy parecido, pero yo voy a hacer pues una variante, ¿vale? No es un pan ritual, evidentemente. El pan ritual del mazá tiene unos elementos muy, muy específicos, solo se puede hornear desde que empieza a amasarse hasta que se hornea 18 minutos, se suele hornear sobre ascua o sobre brasa y tiene unos elementos de limpieza muy específicos porque no puede tocar ningún tipo de mota ni ningún tipo de pan que haya en un lugar que haya podido fermentar. Además, se sabe, hay una variación, es decir, el pan cenceño que hoy día se está amasando y el pan masá que hoy entienden los judíos, hay variaciones con respecto al pan cenceño, el pan de aflicciones que le llaman los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes en España, en Sefarat, tenemos algunos testimonios y uno de ellos para mí es muy revelador. En el 1505, en Almazán, en Soria, interroga la Inquisición a una mujer, a Beatriz Díaz Laínez, y la interroga y
en el testimonio ella dice que ella hacía durante el Pesaj, durante la Pascua, hacía unas tortas cenceñas, unas tortas sin fermentar, a las que le añadía, y esta es la variante, por eso tengo que decir que esas variantes históricas luego han ido cambiando y se han ido depurando por los rabinos, pero el testimonio que tenemos de una judía conversa de primera generación, porque ella había sido anteriormente judía, estamos hablando de 1505, es decir, una conversa directo, habla de un pan cenceño que lleva miel, que lleva pimienta, que lleva un poco de nuez moscada, un poco de clavo, y un elemento muy curioso en los panes, en este pan, que llama pan de aflicción, y le mete un poco de tierra. El hecho de meterle un poco de tierra, fijaros, tierra en el pan, tiene un sentido, y yo el sentido que le quiero ver es como en la fiesta de Pesaj, en la cena de Pesaj, lo que se elabora, una de las comidas famosas y muy típicas dentro de esa cena es el haroset. El haroset es una pasta muy calórica, un conjunto de elementos muy calóricos que se confeccionaban en diferentes épocas, pero se confeccionaban con higos secos, con uvas secas, con dátiles, una masa, y después se le incorpora miel, un poco de vinagre. En algunos casos el Maimónides le incorpora, la receta que nos da del siglo IX, le incorpora un poco de vinagre, y esa pasta con esos frutos secos y esos elementos, lo que se hace es como una masa que los judíos llaman haroset, que tiene una derivación etimológica que es argamasa, y que representa a un adoquín, es decir, representa a la argamasa que se amasaba en Egipto cuando el pueblo era prisionero, era esclavo, y tenía que hacer durante determinadas épocas, tenía que hacer una serie de adoquines, tenía que amasarlos con paja, etcétera, etcétera, para dárselo al faraón. Bueno, pues ese elemento ha quedado, una vez más, en la simbología judía ha quedado, esa argamasa, ese ladrillo que se hacía de argamasa, ha quedado como una comida, y es este haroset, que se elabora durante la fiesta de Pesaj. Bueno, y ese elemento tierra, esta señora, Beatriz, lo incorpora, no solo, imagino que también haría un haroset esa noche de Pesaj, esa fiesta de Pesaj, pero a la misma vez también la incorpora al pan ácimo. Es decir, puede ser una explicación por qué le incorpora tierra. Bueno, el pan que vamos a hacer es un pan de la fiesta de Pesaj, la fiesta del pan cenceño también le llaman, o Pascua cenceña. Fijaros, tiene muchos nombres. Ha quedado en la gastronomía española, han quedado esas tortas exactamente iguales. Las tortas de gazpacho que se hacen en La Mancha, de gazpacho no el gazpacho andaluz, sino el gazpacho que hacen los manchegos en un tipo de guiso. Bueno, pues las tortas que le ponen son pan ácimo, y es exactamente la misma receta, exactamente igual. Luego ha quedado variaciones, lógicamente, de la tradición no solo judía, sino de la tradición romana. Han quedado variaciones como la regañá, que se hace en Andalucía. Digo tradición romana porque las legiones romanas llevaban, uno de los elementos que se cocinaban en los cocineros que iban acompañando a la legión romana, se cocinaba lo que llaman la torta de legionarios, o en otra época y en otro tipo de siglos ya le empezaron a llamar la torta de barco, el pan de barco. Todas tienen el mismo concepto. Son panes que no fermentan, y al no fermentar no generan un moho y aguantan un poco más de tiempo, ¿vale? Y sobre todo, pues, en cualquier momento se puede mezclar harina, agua, un poco de grasa y algún cereal más, y ya tenemos la torta. Entonces, esos son los elementos básicos que, ya os digo, no es solo de la cultura judía, sino de todas las culturas. La trilogía mediterránea habla de la trilogía, son 3 elementos: la vid, el olivo y el trigo, con lo cual tenemos esos elementos combinados, pues nos dan muchos alimentos que son tradicionales, gachas, etc. O sea, eso es la base de la alimentación de la humanidad. En este caso voy a hacer, ya os digo, un pan cenceño, que es un pan que se hace en la fiesta judía. Uno de los elementos del pan cenceño, si le preguntamos a alguna persona en España actualmente, si ha visto alguna vez
la noche de Pesaj, la noche de celebración de los judíos de la Pascua judía, la mayoría dirán que no han visto esa cena, que no saben de lo que le estamos hablando. Sin embargo, en la iconografía artística y en la iconografía religiosa cristiana, la cena, la famosa Santa Cena, la cena más famosa del cristianismo, lo que representa realmente es una cena de Pesaj, es una cena de un judío rodeado de una comunidad judía. Esa es la cena de Pesaj, eso es lo que Da Vinci representa en su famosa Santa Cena, que es el icono que más tenemos en el imaginario artístico. Lo que representa es eso, es una cena de un judío con una comunidad. Desde luego, Da Vinci lo que hace son anacronismos, es decir, lleva elementos de su cultura, los vestimentas, la mesa, las lleva al siglo I, que es cuando se hizo la cena de Jesús, ¿no? Entre ellos, errores como que el pan que se sirve es un pan fermentado, hay como platos individuales. Eso evidentemente no debió ser así. La cena de Jesús, la Santa Cena, debió de ser en una esterilla en el suelo, el rabino, que era Jesús, en el centro o presidiendo, y el resto alrededor, el resto de comunidad de los hombres que cenaban junto con él, y todos comerían de un mismo plato o de varios platos comunes. Lo que se servía, se debió de servir en aquella Santa Cena, por supuesto vino, pan ácimo, este pan que vamos a hacer hoy, y pues los elementos básicos de la época, es decir, pues serían higos secos, dátiles secos, uvas secas, pasas, algún fruto seco, pues en aquella época pues posiblemente fueran almendras, fueran nueces. Esos son los elementos, y por supuesto para beber vino. Y no se sabe, hay muchas recreaciones, hay muchas investigaciones, hay barbaridades también, hay muchas barbaridades que se decía que se sirvieron en aquella Santa Cena. Evidentemente, una de ellas la he leído hace poco, me parecía curioso, del desconocimiento del que hizo esa recreación, que puso anguila, un pescado que está totalmente prohibido para el judaísmo, porque es dentro de la carrú el pescado que se puede consumir tiene que llevar agallas, tiene que llevar branquias y tiene que llevar escamas. Por supuesto la anguila no lo lleva, y naranja, decía esta recreación, ¿no? O sea, anguila y naranja. La naranja, pues puede ser que la hubiese en esa época, pero posiblemente la naranja fuera una naranja muy amarga, es decir, podía haberlo simplificado y haber puesto uvas, que era lo más habitual, ¿no? Pero bueno, eso son barbaridades. Sin embargo, Da Vinci esas barbaridades no las comete. O sea, más o menos lo que hay encima de la mesa tiene cierto sentido, aunque ya os digo, el pan que sirve es un pan que está fermentado y, bueno, en esa época no sé, lo que se serviría sería esa torta de Pesaj. Voy a hacer la receta, es muy sencilla, no lleva levadura, los elementos de la receta son muy básicos. Harina, que en el caso del pan cenceño, en el caso de Sefarat, la harina que se utilizaba era una harina supervisada por los rabinos. El ritual de este pan cenceño que se debió hacer en su día era un ritual que esa harina se guardaba durante diferentes épocas, desde que se recogía hasta que llegaba al pesar, se guardaba seca en algún recipiente que siempre estuviese seco para que no fermentara. Esa era la base, que no fermentara nada, y esa harina se molería, se cenería, salía una harina muy blanca, símbolo de pureza, y se mezclaría con un agua también símbolo de pureza, un agua de manantial. Esos serían los elementos. Después no sabemos, porque ya os digo, en Sefarat hubo mucha variación, no sabemos si le pondrían un poco de sal, si le pondrían algún tipo de elemento. Desde luego los testimonios dicen que sí tenía esos elementos, pero bueno, yo haré una versión tipo regañá, tipo pan cenceño, por supuesto, pan que no ha fermentado, pan ácimo, pero con unas variaciones, con aceite de oliva, un poco de ajonjolí, un poco de sal, pues bueno, más parecido a una torta de legionario romano, ¿vale? Eso será lo que voy a cocinar. Voy a poner las imágenes ahora de la receta y no me veréis a mí. Me veréis hablar, me oiréis, pero no me veréis, ¿vale? Bien, vamos a proceder a hacer la torta ácima, una especie de regañá. Esta sería la versión
de torta ácima. Ya os digo, ácimo quiere decir no fermentado para los judíos hametz. Los elementos son agua, aceite de oliva, un poco de sal. Le vamos a poner ajonjolí, o como llaman los judíos, alegría. Un poco de hierbas, en este caso es un orégano silvestre. Y harina blanca. La harina que utilizarían normalmente sería la harina integral, pero como vamos a hacer una especie de pan más ritual, la vamos a hacer una harina que la vamos a tamizar. Esta ya es blanca de por sí, pero para que se vea y quede más suelta. Y luego vamos a utilizar este elemento, que es la levadura química, que no es un elemento lógicamente histórico, sino este elemento lo que lo vamos a introducir es para que el pan no quede duro, sino que quede un poquito más esponjoso. Es decir, siempre que es un pan duro, pero quedará un poquito como más elevado, ¿vale? Es para que no sea una masa dura. Lo que hace es mejorarle la textura final. Bueno, voy a ir mezclando los ingredientes, pero son muy básicos. La sal que voy a utilizar es una sal marina. Esta sal que podéis ver aquí, mira, aquí se ve muy bien. Es un prisma. Es este tipo de sal, que es la sal marina. La que utilizarían los judíos, pues bueno, la sal es fundamental, en la cultura judía es fundamental. Pero una de las razones es que se ofrendaba en el templo, se llevaba sal, agua con sal para bendecir todos los elementos que se tenían que luego quemar en la pira del templo como ofrenda a Dios. La sal tiene esos elementos rituales y a la misma vez es un condimento fundamental para la conservación de los alimentos. Bueno, sin más voy a proceder mientras voy hablando. Esto mirando, estamos tamizando la harina, ¿vale? En este caso la receta lleva 250 gramos de harina. Agua mineral, agua de manantial. La grasa que vamos a utilizar, se puede utilizar en el caso de que hiciésemos la versión del pan de barco, se utiliza también manteca o mantequilla. En este caso vamos a utilizar la que utilizarían los judíos, que es el aceite de oliva. En este caso, aceite de oliva virgen extra. Voy a utilizar, aunque está puesto en esta vasija fenicia, pero es un aceite de oliva virgen extra. Ecológico, para más señas. Y de aceite más o menos unos 50 gramos. La sal la voy a incorporar ya para que se vaya diluyendo en los líquidos. Y el agua. Sí. Voy a poner también la hierba. En este caso voy a utilizar orégano silvestre, que es muy aromático. Ya os digo que podría ser más una versión del pan cenceño que se hacía en Sefarad por los judíos, aunque no le voy a incorporar ni miel ni las especias, pero podría ser un pan así más enriquecido. Una versión, digámoslo. Bueno, voy a amasar y ahora cuando tenga la masa volveré a deciros lo que hay que hacer. Bueno, he amasado simplemente con el volcán, he ido amasando un poco hasta que quede una masa bien ligada. Ya os digo, harina, sal, le he puesto unas pocas las hierbas estas de orégano para que aromatice algo, agua y aceite, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, a la mesa le incorporamos un poco de sal, un poco más, porque le he probado la masa y estaba un poco sosa. Le vamos
incorporar la sal así, porque luego nos vamos a ir encontrando esos trocitos de sal, nos los vamos a ir encontrando en la regañá. Es muy agradable. No tiene, ya os digo, hemos primero disuelto una poca en el volcán y a la misma vez también le vamos a poner así, unos poquitos. Alegría, es ajonjolí. Le vamos a poner también un poco dentro de la masa. Ahora la vamos a plegar. La vamos a plegar y la vamos a estirar con el rodillo. Si estuviésemos haciendo un pan maza ritual, no podríamos hacer todo esto porque solo tenemos 18 minutos desde el momento que empezamos a amasar hasta el momento que se tenga que hornear. En este caso, como es más un tipo de regañá, podría ser también lo que llamaban los legionarios el pan de legionario. Bueno, es un pan diferente, pero es el mismo principio. Una masa, si os dais cuenta, la masa ahora mismo se encoge. Es porque todavía no ha desarrollado el gluten. Lo vamos a dejar reposar un poco para que sea más fácil a la hora de poder estirar, ¿vale? Vamos a dejarla reposar unos 10-15 minutos y volvemos a la carga. Bueno, ya hemos hecho la primera. Esta es la torta, ¿cómo queda? Es muy sencillo, os muestro. Yo utilizo este procedimiento, pero vamos, se pueden hacer bolas igual, el que vosotros consideréis más oportuno. Corto un disco de masa, un poco de harina y simplemente con el rodillo lo vamos a ir aplanando para que quede muy fina, muy fina. Cuanto más fina quede, más crujiente quedará luego a la hora de hornear. O también se puede hacer simplemente en una sartén antiadherente al fuego, también se puede cocer. Cualquiera de los procedimientos es bueno. Si tuviéramos una ascua, pues sería ya, vamos, perfecto. Ya se ha relajado un poco la masa, ya no tira. Si os dais cuenta, va dejándote moldearla. Ya os digo, cuanto más fina, más crujiente quedará. Hay gente que le gusta muy crujiente, hay gente que le gusta que tenga un poco de crunch, que sea un poquito más gordilla, ya cada cual como quiera. Este sería el resultado. Bueno, voy a hacerlas todas y os muestro un horneado rápido para que veáis cómo ha quedado. Bueno, ya hemos terminado de hornear. Y aquí está nuestro pan cenceño, nuestro pan ácido. Este en concreto ha salido con esta burbujita, que a mí me gusta mucho, no lo tuesto mucho. Lo importante es que cuando se hornee, la temperatura esté entre 100 y 150, vayamos controlando que los bordes, por ejemplo, se van tostando ligeramente. Y si tenemos ventilador, mucho mejor porque de esta forma seca bien. Lo importante de la regañá es que esté seca. ¿La oís? Si por ejemplo la torta la pinchamos con un tenedor, pues no le salen esas burbujitas, ¿veis? Sale igual, pero sin la burbuja. A mí me gusta mucho para dipear, para el hummus, para cualquier paté de berenjena. Bueno, pues voy a crujir una para que veáis cómo. Pues, sin más, espero que la hagáis. La receta la voy a poner los ingredientes al principio y al final del vídeo para que los tengáis y la hagáis. Y como última apreciación, pues voy a enseñar esto que muchos lo recordarán en las panaderías. Es un manto, se hace de un material que normalmente es algodón, muy bien planchado, y después
sirve para que el pan se enharina bien y el pan no se pega. Pero lo curioso de este manto es el gran parecido que tiene con los mantos de rezo judíos, el talit. ¿Veis que es casi igual? Con esas bandas. Y nos ha quedado en nuestras panaderías actuales. O sea que la reminiscencia, lo que yo digo, la huella ausentemente presente en tantas cosas, en tantas celebraciones, está en estos pequeños detalles. Hay que saber mirar dónde está, dónde ha quedado esa parte de la cultura judía. Sin más, desearos un feliz Pesaj a todos mis amigos judíos. El 8 de abril empieza el Pesaj judío y a todos mis amigos cristianos también felices vacaciones, extrañas vacaciones de Semana Santa. Recordar a toda la gente que lo está pasando mal en casa y muchos de ellos me dicen que no tenían levadura, por eso he hecho esta torta, porque no le hace falta levadura. Lo que le he puesto es esa pizca de levadura química que no le hace falta, ya os digo, si no les le ponéis prácticamente va a salir igual. Pero a mí me gusta porque le da ese toque crunch, ¿vale? Sin más, espero que lo hagáis y si queréis colgarlo, pues lo podéis colgar en mi propio Facebook o hacérmelo llegar por privado. Un saludo.